Porque vamos a ir a noticias internacionales. Ha sido realmente estremecedor las pavorosas imágenes que han dado vuelta al mundo respecto de el bombardeo de Israel a un campamento de refugiados en la localidad de Rafah, de Gaza, el, en el sur de Gaza, por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Este ataque ocasionó un incendio que provocó la muerte de más de 45 personas, algunos de ellos niños que murieron quemados vivos. Incluso la propia autoridad de Israel consideró esto como un hecho desafortunado. Netanyahu lo calificó como un percance, pero la repulsa internacional se ha reavivado sobre todo porque la semana pasada la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel no seguir adelante con los bombardeos en Gaza y sin embargo solo recrudeció esta ofensiva, lo que ha reavivado también las fuertes críticas a la ofensiva bélica de este país sobre la localidad palestina de Gaza. Y es justamente de aquello de lo que queremos conversar junto con otros sucesos de la actualidad internacional con la doctora en Ciencias Políticas, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y profesora de Derecho Internacional, Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, Yana, ¿cómo estás? También un gusto para mí estar hoy día contigo. No, encantados. Bueno, estábamos reseñando los acontecimientos de Rafah, una situación muy escabrosa, con imágenes que han conmovido a todo el mundo por las ofensivas del ejército israelí en esa ciudad, a pesar de la exhortación de la Corte Internacional de Justicia para detener la ofensiva en esa ciudad, que es clave además para el paso de la ayuda humanitaria desde Egipto. ¿Cómo evalúas tú la estrategia de Israel? ¿Por qué insiste en desafiar a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos que han hecho estas exhortaciones? Creo que aquí es el gobierno de Benjamín Netanyahu que hoy día tiene una coalición con la extrema derecha, junto con el Likud, que están en esta posición más que Israel, porque a veces, si bien ellos son sus representantes, la verdad es que podemos ver y hemos visto durante varios días protestas muy masivas en contra del propio Netanyahu, de los israelíes también pidiéndoles que pare con esta ofensiva. Por lo tanto, tampoco hay una unanimidad por parte de los israelíes frente a esto. Es el gobierno de Netanyahu el principal responsable, con un ministro de Defensa que de verdad es de la extrema derecha, que ha tratado de animales a los palestinos, a los gazatíes, donde, tal como tú lo señalabas, ni siquiera han respetado un fallo del Tribunal Supremo que tienen las Naciones Unidas, como es la Corte Internacional de Justicia, que al ser Israel parte de la Organización de las Naciones Unidas, también es parte del tribunal y por lo tanto esta es una sentencia obligatoria y se encuentra, por un lado, violando el derecho internacional al no respetar la sentencia y por otro lado, violando el derecho internacional humanitario al cometer estos crímenes internacionales que ya no tienen otro nombre, o sea, ya no hay duda frente a lo que está pasando hoy día, si es que alguien la tuvo alguna vez, y que violan lo que significa el atentar contra civiles, el atentar contra mujeres, niños, bebés que hoy día se veían quemados, decapitados, y donde además, ojo, no tienen hospital donde ir, porque en ese sector se trata de tiendas de campaña, de refugiados, donde no hay acceso a hospitales y por lo tanto esto es una verdadera masacre. Paulina, pero además de ver día tras día durante ya tantos meses, desde el 7 de octubre, cuando se produjo el ataque de Hamas a Israel, que generó esta ofensiva bélica, muertes con un conteo que ya francamente parece como el de la pandemia, ¿no? Que todos los días se suman más muertes. En el caso de esta ofensiva fue, claro, más estremecedor por la forma en que fallecieron los habitantes de este campamento
de refugiados. Pero lo cierto es que hay aquí una potencia internacional como Estados Unidos que respalda a Israel y un miembro de la ONU como es Israel que están desafiando un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Como tú dices, son miembros o por lo tanto se obligan por esas resoluciones. Pero además, si bien Israel no es parte, ni Estados Unidos tampoco, del Estatuto de Roma, también han habido exhortaciones a evitar un genocidio de parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, es como que se está violando el derecho internacional, se están perpetrando crímenes de guerra a vista y paciencia de toda la humanidad, con la complicidad de importantes potencias occidentales. Y eso, bueno, si ya venía erosionado el multilateralismo antes de este conflicto, con mayor razón ahora. Sí, o sea, es el multilateralismo hace bastante tiempo ya que ha estado en cuestión, sobre todo en algunos países por intereses nacionales, en otros casos porque sectores que no creen en la jurisdicción internacional, no creen en las organizaciones internacionales, no creen en lo que significa la cooperación internacional. Estoy hablando tanto de sectores populistas de izquierda radical como de derecha radical, pero en el caso sobre todo del hemisferio norte, ha sido la derecha radical quien ha subido mucho en varios países, y eso va a ser un test importante para las elecciones que vienen en la próxima semana, ya entre el 6 y el 9 de junio, en Europa para el Parlamento Europeo, donde también hay una suerte de manual, que nosotros incluso lo podemos escuchar acá, en el que atacan a la ONU, atacan a las agencias de la ONU, como esta misma agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que es la UNRWA. Vimos cómo les quitaron incluso durante un tiempo el financiamiento, donde no creen en la Agenda 2030 y donde eso también ha ido minando evidentemente los cimientos de una estructura internacional que viene desde la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, para mantener la paz y seguridad internacional. Entonces, por un lado tenemos eso. En segundo lugar, estamos en un contexto en que Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, está en una época muy radicalizada, en la que además están en elecciones, porque recordemos que en noviembre se elige al próximo presidente de los Estados Unidos, y donde tanto Trump como Joe Biden están también en una situación en la que tienen presiones tanto por el lado israelí, judío, que tiene un poder muy importante en los Estados Unidos, como también pro-palestino, donde hemos visto en las universidades y en otros sectores donde también lo están presionando. Entonces, hay que también pensar en el contexto político interno que se está dando en Estados Unidos. En Europa, lo que ha ocurrido ayer ha hecho que uno vea hoy día en algunos países más débil, en otros países más tarde, en otros países que lo venían diciendo hace bastante tiempo, una condena enérgica a lo que ha ocurrido. Yo veo por primera vez que la Unión Europea, los 27 Estados miembros de la Unión, deciden citar a el embajador de Israel en Bruselas, y en que además hoy día ya en Europa se está planteando por varios países que se revise el acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Israel, igual como la Unión Europea tiene con nosotros, y en el cual hay una cláusula democrática, y ya se está planteando por algunos países como Irlanda, por ejemplo, la misma Bélgica, ya se está pensando en sanciones en contra de Israel. Creo que ha habido varios puntos de inflexión durante todo este periodo, pero lo ocurrido anoche está marcando realmente un momento muy crítico, más aún cuando 3 días después del fallo de la Corte Internacional y además ante el anuncio de varios países de Europa que van a reconocer al Estado de Palestina, se producen estos ataques de campamentos, de tiendas de refugiados, donde esa gente no tiene dónde ir y donde además
se había planteado por Israel que esa era una zona segura, que no iban a atacar, y que sin embargo sí lo hicieron anoche, y por eso la condena tan enérgica de Francia, de Bélgica, de España, de Irlanda y de países europeos que no son de la Unión Europea, como la propia Noruega. Ahora, este aislamiento que sufre Israel producto de la ofensiva, que ha ido además increciendo, porque en un comienzo se consideraba un derecho a la legítima defensa después de los ataques tan cruentos de Hamas a Israel en octubre, pero que han ido escalando a niveles completamente eh, inmorales desde el punto de vista del derecho internacional. Pero resiste porque tener como aliado a Estados Unidos no deja de ser. Estados Unidos se ha involucrado con la ayuda de solo 2 países de sus aliados en invasiones como Irak, como Afganistán. Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de medidas de países europeos que habían sido aliados de Israel puede debilitarlo? Yo creo que hoy día quien más está debilitando a Israel es el propio Netanyahu. Así como Hamas es quien más debilita a los gazatíes y al pueblo palestino. Lamentablemente, en ambos casos, los que sufren las acciones tanto del grupo terrorista Hamas como lo que está haciendo el gobierno de Israel hoy día violando el derecho internacional humanitario y con una condena que hoy día yo la observo de una manera mucho más firme de la que ha ocurrido en el pasado, cosa que yo he criticado por parte de otros países de esta tibieza frente a lo que estaba ocurriendo, creo que finalmente terminan siendo víctimas los palestinos, gazatíes en particular de Hamas, y los propios israelíes de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu es quien en definitiva no ha querido hacer caso ni siquiera lo que el gobierno de Estados Unidos le ha dicho. O sea, Anthony Blinken ha viajado, que es como el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ha hecho varios tours, incluyendo a Tel Aviv, incluyendo a Israel, exigiendo que paren con estos ataques. Es más, Estados Unidos incluso detuvo un cargamento de armas que iba hacia Israel, donde dijeron que no se las iban a entregar por la situación que estaba ocurriendo. O sea, hay una presión de Estados Unidos, no es que no la haya, la hay. Ha habido presión por parte de Europa, ha habido presión por parte de otros estados árabes, que también son de alguna manera aliados de Israel, aunque uno le pueda parecer insólito, así es. Pensando, por ejemplo, en Jordania, en que ayuda también con el escudo antimisiles, porque están justamente en la zona, por ejemplo, cuando fueron la respuesta de Irán lanzando drones y misiles a Israel. Bueno, ¿quiénes fueron? El primer país que estuvo ahí con el escudo antimisiles deteniéndolo fue Jordania. Sin contar que además llegaron a ayudar tanto Estados Unidos como los británicos que salieron de la isla de Chipre y también los franceses. O sea, el escudo antimisiles no solamente la defensa que tiene el propio Israel, sino que también sus aliados. Eso lo ha ido perdiendo hoy día Israel. El daño reputacional es enorme, la presión está siendo cada vez mayor y quien va a ir produciendo un aislamiento paulatino, constante, pero hoy día de manera mucho más fuerte, es el propio gobierno de Netanyahu. Y el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, hoy día lo dijo muy claro, dijo, dejemos de hablar del gobierno, dejemos de hablar de Israel, empecemos a hablar del gobierno de Netanyahu. Es el gobierno de Netanyahu quien tiene la responsabilidad hoy día y que además sabemos que tiene estas órdenes hoy día ya de detención por parte de la Corte Penal Internacional, tanto de Netanyahu como del ministro de Defensa, así como también de otros 2 o 3 altos cargos de Hamas por los hechos que han ocurrido desde el 7 de octubre del año pasado hasta ahora. Paulina Astroza, Netanyahu forma parte, como tú lo mencionabas, del club de la ultraderecha en Occidente, que ha ido avanzando como a paso bastante firme y respecto al cual existen expectativas para las elecciones de la Unión Europea que son ahora el 9 de junio, están a la vuelta de la esquina.
¿Qué proyección tiene ese referente, que además se dio cita con líderes incluso latinoamericanos como Kast y Milei en España la semana pasada, que llamó mucho la atención también por las declaraciones de los latinoamericanos? Pero en Europa, ¿cuál es la situación? En Europa la situación es que entre el 6 y el 9 de junio se eligen los representantes, los eurodiputados, que son 721, y que forman el Parlamento Europeo, que es un órgano colegislador, es decir, que dictan las normativas que son del derecho europeo para los 27 Estados miembros, junto con otros órganos como son la Comisión Europea, y sobre todo ellos, porque la iniciativa la tiene la Comisión Europea. Entonces es muy importante porque estas elecciones, las encuestas están indicando que en varios de los países de la Unión Europea estarían ganando más escaños que en el pasado, las elecciones del 2019 pasada, los partidos que son populistas, de derecha radical. Ahora, hay dos grandes grupos que forman estos partidos de derecha radical. No hay uno solo, son dos, porque ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, donde en un lado está el grupo de los conservadores y reformistas, donde nos encontramos, por ejemplo, con Giorgia Meloni, y que es la jefa de gobierno de Italia, de Fratelli d'Italia, que es un partido de ultraderecha en Italia. Y por otro lado nos encontramos con los independientes que están más por el lado de, por ejemplo, el mismo Matteo Salvini, o Wilders, que es también uno de los ultranacionalistas que acaba de llegar a un acuerdo en Países Bajos para formar gobierno. Entonces, las perspectivas, las encuestas están indicando que efectivamente muchos de estos partidos, como Alternativa para Alemania, que es un partido filonazi, en el caso de Alemania, donde ya ha entrado al Parlamento alemán, al Bundestag, donde ha ganado algunos escaños también en los parlamentos regionales, locales, incluso una alcaldía, donde yo te digo filonazi porque saben marcar el punto, porque si se pasan de la raya, en Alemania están prohibidos y se ilegalizan. Entonces están ahí como pololeando con estas ideas. Bueno, estos partidos están subiendo mucho en las encuestas y lo que se teme es que en la cantidad de escaños que pudieran lograr todos estos partidos formen finalmente una minoría de bloqueo a la legislación europea. El Parlamento Europeo, desde sus inicios, cuando se eligen por primera vez de manera directa por los ciudadanos europeos, que fue en el año 1979, este Parlamento durante mucho tiempo, la mayoría absoluta la tenían la centro-derecha y la centro-izquierda, es decir, el Partido Popular Europeo y, por otro lado, la Socialdemocracia Europea. Incluso en un momento llegaron al 80% de los escaños. Eso cada vez se ha ido fragmentando, han venido partidos nuevos, partidos como los Verdes, que tuvieron un buen resultado en el 2019, Partido Liberal, como el caso de Emmanuel Macron, y otros partidos que también tuvieron un buen resultado en el 2019, pero que las encuestas están indicando que lo más probable es que en estas elecciones esos partidos tengan una baja, suban estos otros partidos de ultraderecha, que el Partido Popular, el Partido Socialdemócrata sigan teniendo la mayoría, pero ya no una mayoría holgada, y además hay algunas señales en las cuales la candidata a la presidencia de la Comisión Europea, que es la actual presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, alemana, que estuvo en Chile aquí el año pasado, ella va como candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Ella es del Partido Popular Europeo, ella viene de la democracia cristiana, es la delfina de Angela Merkel, y ella ya ha señalado que podría en algunos casos aliarse en alguna legislación con el grupo que este grupo, así se llaman en el Parlamento Europeo,
el de los reformadores, y al cual está liderado, no liderado, pero de facto liderado por Giorgia Meloni. Hay un cierto pololeo ahí entre Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen que no está gustando, que está asustando, porque eso significaría que algún tipo de legislación o cargos a nombrar, porque hay que nombrar muchos cargos después de las elecciones, pudiera el Partido Popular Europeo aliarse con un sector de la derecha radical, y eso cambiaría absolutamente el eje de la Unión Europea desde sus orígenes, y eso está muy en juego en estas elecciones. ¿Qué impacto podría tener eso? ¿En qué tipo de decisiones, Paulina Astroza? Nos queda solo un minuto, pero ¿qué tipo de decisiones ejemplifican el efecto que tendría una alianza de este tipo, de la derecha tradicional con un sector de la ultraderecha europea? Bueno, seguir las grandes líneas que tiene la ultraderecha, que va todo en materia de seguridad, va en materia de migración, va en el tema de... no sería ya una agenda verde como fue la anterior Comisión Europea de Ursula von der Leyen, sino que sería más una agenda militar, sobre todo con la amenaza de Rusia, y donde el tema de seguridad en su amplia dimensión, tal como aquí en Chile, se podría tomar justamente la legislación europea, cosa que implicaría un tema fundamental para los muchos inmigrantes legales e irregulares que están en la propia Unión Europea. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Concepción, profesora de Derecho Internacional y directora del Centro de Estudios Europeos de esa universidad. Un millón de gracias por acompañarnos y ayudarnos a desmenuzar estos temas. Gracias a ti, Yana, y gusto de saludarte. Gracias.